Ya, ¿cómo estás, Elías? Empezamos la grabación. ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien, gracias a Dios, impecable. ¿Estás en el colegio o están ya en tu casita? No, aún saliendo del trabajo, Ah, perfecto. aún no Ya, llego a casa. comencemos, po, comencemos el diálogo. ¿Qué vamos a tratar hoy día? ¿La divinidad de Jesús? Ahí sí. Ahí sí. Ya, vamos entonces, como dijiste tú, a tratar el tema de la divinidad. Vamos a tratar Ok, el tema de la divinidad de Jesús. Em, Hay ciertas presuposiciones que tú tienes que imponer, en mi criterio, imponer artificialmente al texto como para que casque, ¿cierto?, en tus afirmaciones. Pero primero que nada, si este video, bueno, esa es la intención de este video, que lo vean más personas, me gustaría que tú expliques un poco en qué consiste a grandes rasgos tu postura, que yo al menos tengo claro que no es trinitaria, eso es lo que tengo claro, que no es trinitaria, pero tampoco es unicitaria como tal. Entonces me gustaría que primero, como antecedente, nos contaras en qué es lo que crees tú específicamente. Dale. bueno, en cuanto a cristología, que vamos a hablar de la divinidad de Jesús, efectivamente yo no comparto la posición trinitaria y tampoco, como bien aclaraste tú, y bueno que hiciste mención, tampoco yo quiero identificarme plenamente o representar a la postura unicitaria. Porque quizás yo con ellos comparto nomás el factor de que no comparto la Trinidad, valga la redundancia, pero yo tampoco comparto plenamente todos los detalles de la visión unicitaria. Así es que en ese aspecto mi posición, aunque sea un poco ególatra al principio, pero es más bíblica. Yo me voy por una posición bíblica como yo comprendo y creo que hay en la Escritura, ya de que creo que Dios solamente es uno, es solamente un ser, una persona, y en ciertos rasgos puedo parecerme un poquito a los universitarios en el sentido de que comparto el concepto de formas o manifestaciones distintas del mismo ser. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto, yo no tengo problema en que a veces se me catalogue de unicitario, porque sí, yo creo que es solamente un Dios manifestado en tres formas o manifestaciones distintas. Pero solamente en ese aspecto, quizás yo puedo coincidir con el unicitarismo, pero no en toda su doctrina completa, en todos otros detalles y tampoco la postura de solo Jesús, como Jesús es el único, todo se limita a él. En ese aspecto no. Pero sí creo efectivamente en el estricto rigor que es solamente un ser, una persona, Dios es uno y se ha manifestado de diferentes formas. Y Jesús o Jesucristo es su manifestación plena y última y final. Ya, mira, eh, hay algo que no coincide tu postura con la postura del unicitario, que es específicamente lo que vamos a tratar en este video, que el tema de Jesús como divino, ¿cierto? Pero también en este punto, yo conozco tu postura y me gustaría que la dejaras clara antes de empezar con el tema, que es respecto de una cierta distinción entre Jesús encarnado y en la tierra, ¿cierto? Y una distinción de Jesús encarnado, pero resucitado. Entonces, es necesario que tú aclares ese punto como para ya partir de una base Sí. la Es que discusión. eso, de hecho, la misma teología sistemática hace esa distinción de los estados de Cristo que le llaman. Ya el estado de humillación, cuando fue su encarnación, su manifestación netamente en carne, en su ministerio terrenal ante la cruz, y su estado de glorificación, efectivamente después de que resucitó ya con cuerpo glorificado. Entonces hay una distinción que tanto la teología universal hace, yo también efectivamente la comprendo, la comparto y voy un poco más allá. La comparto en plenitud en el sentido de que yo identifico que en su humillación Jesús fue solamente hombre, 100% hombre. Ya ahí no estaba actuando como Dios. Ya si no es cierto, era Dios, pero manifestado en carne, como dice 1 Timoteo 3:16, por lo tanto, en su momento estaba actuando como hombre, 100% humano. No así, después de su glorificación, después que resucitó, ahí ya vemos todos los pasajes post-cruz, donde efectivamente Jesús ya se le atribuye todo poder, toda autoridad, toda deidad. Ya, y eso claramente se puede entender porque ya está glorificado ya. Pero en su encarnación, yo creo firmemente que por la evidencia bíblica y escritural de que Jesús era solamente hombre, 100% humano. Esa es la distinción que hay que hacer en un antes y después. No que yo niegue su divinidad en todo momento, sino que solamente en su momento, en su periodo de ministerio terrenal, en su encarnación. Bueno, ahí está justamente el problema de todo, Polia. Ahí está el problema, en el sentido de que
tú para sentar tus bases tienes que presuponer cosas, das por sentado cosas que no en ningún momento pruebas. Como por ejemplo, que esa tal glorificación de Jesús cuando resucita, que también yo te lo concedo, es así. La Escritura habla de una glorificación de Cristo al resucitar. ¿Por qué necesariamente tiene que ser eso que Jesús de no ser divino pase a ser divino? O sea, ahí, en ese punto, hay una presuposición, porque el texto, en ninguna parte, hay evidencia de que hable acerca de esa glorificación como un cambio o una metamorfosis de Jesús humano, 100% humano, que por cierto también nosotros creemos. Creemos que Jesús, en su ministerio terrenal, fue 100% humano, pero no negamos su divinidad. Ahí está el punto. Entonces, ¿por qué tú presupones, toquemos ese punto primero, por qué tú presupones que al resucitar Jesús, este adquirió o se transformó en divino, por decirlo de alguna forma? Cuéntanos. Es que, mira, para poder entender bien la postura, creo que es necesario igual preciso hacer relación con respecto a los conceptos que estamos ocupando. Primero, ya, divinidad. Yo no comparto la Trinidad porque la Trinidad, cuando habla de divinidad en Jesús o en el Hijo, para ello es que divinidad es igual a Dios. Entonces, que el Hijo Jesús era Dios mismo. Yo, divinidad, como ya lo hemos conversado en otro momento, yo lo puedo aceptar en Jesús encarnado como, por lo que es el concepto en sí, como una cualidad, una característica, un adjetivo, no sustantivo. Entonces, Jesús, justamente, yo puedo aceptar su divinidad en cuanto a lo que hizo, su poder, su milagro, su obrar, pero no ontológicamente. Que fuera divino en su actuar no lo convierte que era Dios. De hecho, el A ver, mismo, ¿sí? detente un momento ahí. Tocaste una palabrita que es muy, muy interesante, que es ontológicamente. ¿Qué es ontológicamente? ¿Qué significa para ti ontológicamente? Puede ser identidad, puede ser esencia. Del ser, ¿cierto? Estamos hablando del ser, Justamente. lo que define el ser. Y ontológicamente, Dios, para que sea Dios, ¿qué es lo que lo define como Dios? Ontológicamente, su ser. Y su ser ontológicamente es divino, ¿cierto? ¿O Sí, no? obviamente la divinidad es propia de Dios, puede ser. Ya, eso define a La Dios, ¿cierto? sustancia. Exactamente, es la esencia de su ser, la divinidad. Entonces, bueno, convengamos en eso primero. Y segundo, que para que sea Dios, ni siquiera es que tiene que tener divinidad. Él es la divinidad. No es un elemento externo a él. La divinidad es parte de su ser, lo que lo define como Dios. Si no tuviera ese elemento de la divinidad, no sería Dios. O sea, lo que define a Dios es que sea Dios, digamos, que su esencia sea divina, ¿ya? Estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Vamos, Sí. me sigue. Entonces, si por un lado tenemos a Jesús, que tú dices que cuando fue resucitado, Él es Dios, o adquiere, o ya tiene naturaleza divina, y estamos de acuerdo que la divinidad no es un elemento externo del ser de Dios, ¿cómo entonces tú dices que afirmas que Jesús en un punto A no tenía la divinidad y en un punto B sí tenía la divinidad? Eso, primero que nada, en mi opinión personal, rompe la inmutabilidad divina, ¿cierto? Y también si afirmaste y estamos de acuerdo de que la divinidad no es un elemento externo de Dios, sino que es el ser de Dios es divino, pero Dios es divino, no es algo que Dios pueda ponerse como quien se pone un sombrero. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en un punto A Jesús no sea divino y en un punto B Jesús sea divino? Si ya coincidimos que la divinidad no es un elemento externo fuera de Dios. El Te punto dejo. está que tú estás confundiendo el ser mismo de Dios con sus manifestaciones. Entonces, ese es el problema. El concepto de divinidad perfectamente es aplicable incluso a otros seres que no sean Dios mismo. Y esa es la distinción que hay que hacer. Por divinidad, incluso en el siglo I, el pensamiento judío lo entendía como característica, como cualidad, no como el ser mismo. Alguien tuvo una experiencia con un ser angelical, también es una experiencia divina, un ser divino, pero ese ser no es Dios. Entonces, algo perfectamente puede tener una característica divina sin ser Dios mismo. Es que partimos, Elías, es que ahí no es que yo esté confundiendo nada. Partimos de una base, partimos de la base, la definición que dimos o que yo te di
fue que lo que define el ser de Dios es su divinidad. Ahí está la definición de divinidad. De ahí partimos. No, porque pasa, tú estás Entonces, confundiendo, tú no puedes limitar a Dios solamente a una característica, un atributo de divinidad. Es cierto, es Dios que, en es esencia que misma es divino, es amor, es poder, todos muchos atributos que son de él incomunicables, son propios de él. Pero eso no quita que también el ser humano puede tener amor. Y eso no me convierte en Dios porque Dios es por esencia es amor. no. Es que tú puedes tener amor, pero Dios no tiene amor. No es un elemento externo de Dios. No, Es estamos lo claros. que define ontológicamente el ser de Dios. Dios, Sí, tal como pero dice la digo yo que Escritura, amor, sí, estamos claros, pero en Dios es parte de su esencia, pero estamos claros que el no es concepto de amor, parte. No es parte. Él es ya, amor. pues no, porque Todo digo, Dios es es amor. parte, porque no es solamente amor, también es santo, es santidad, es omnipotencia, pues es parte de todos sus atributos que conforman la esencia de Dios. Pero aquí voy yo que amor no es igual a Dios, porque amor también se puede ver en el mundo, en la creación. Entonces no podemos atribuir que donde hay amor está Dios presente ahí. No, Pero es un atributo de Dios, una cualidad de Dios que se puede expresar, está no, como no es presente. una cualidad de Dios. Si Dios no tuviera amor o no fuera amor, porque la Biblia, la Escritura no trata el amor como, como algo fuera de Dios. No es que Dios tenga amor. Dios es amor. Dios es Ya, pero divino. estamos claros, Pero pero el ser déjame humano terminar también. la idea y la cierro y te doy, cedo la palabra. Dios, lo que define el ser de Dios es su divinidad, lo que lo hace diferente o identificable. No hay otro ser, no hay otra persona, no hay otra criatura que tenga que ontológicamente su ser sea divino. Eso le pertenece solamente a Dios. Ya, en esos términos estamos usando la palabra divinidad, en esos términos. No que un ángel es divino, no. Estamos hablando en términos de Dios. Dios, lo que define a Dios es su divinidad. Él es divino, su esencia es divino. Esa es la definición que estamos usando de divinidad. Te cedo la palabra. Y que también estás tú generando una confusión de concepto o de comprensión del concepto, porque tú dices, Dios es su divinidad, no, pues en el fondo divinidad proviene de Dios, etimológicamente la palabra divinidad proviene de Dios, que tiene relación con Dios. Por lo tanto, hablar de que Dios posee divinidad o divinidad, no, es una ambigüedad. Dios es divino porque es Dios, en cuanto ontológicamente hablando, como sustancia, como ser. Ya, ahora esa misma atributo en él, esa característica propia de él, que innata de él, su esencia, también ¿cierto? Se puede comunicar, así como el amor, ¿no es cierto? Como la paz, la mansedumbre, todos los dones de fruto que Dios te los tiene, también son comunicables algunos, no todos son comunicables, pero algunos sí se pueden comunicar. Entonces, el mismo hecho de que el ser humano también comparta ciertos atributos que Dios tiene, no nos convierte a nosotros en Dios. En Dios, justamente, Dios es amor y es todo amor. Y nadie tiene un amor más grande que el de Dios, porque Él por Pero estamos, esencia es amor. Elías, Ya, pues, eso no quita que yo también puedo ser una persona que tenga amor. estamos hablando ontológicamente. Hay una diferencia. Tú Ya por eso, puedes, entonces, estoy de justamente acuerdo, ahí tú está dando puedes, la otra diferencia. Tú estás efectivamente trayendo todos esos atributos ontológicos de Dios a la persona de Jesús. Por lo tanto, tú lo que estás haciendo, estás bajando a Dios con todo su ser, todo su esplendor, lo estás bajando acá a la tierra en Jesús. Y eso es un error. Porque si tú bajas a no, Dios pero con todos sus vayamos atributos, por paso, por paso. Primero definamos qué es la divinidad. Ya hicimos la distinción, o por lo menos estamos llegando a buen puerto de que estamos hablando en términos divinos de Dios. O sea, eh, lo que define ontológicamente a Dios es su divinidad. Divinidad, ¿ya? De esa divinidad estamos hablando. Tú dices que esa misma divinidad, ¿cierto? Que estamos hablando ahora, es la que obtiene Jesús cuando resucita. ¿Estoy equivocado o estoy bien? no, estamos hablando incluso antes de su encarnación, en su ministerio terrenal, yo puedo perfectamente comprender que Jesús actuó, ¿cierto?, de manera divina, porque a través del poder de Dios hizo milagros, perdonó pecados, todo Pero justamente espérate, por eso. es que Elías, estamos hablando, quédate, mira, estamos definiendo divinidad en términos ontológicos. Ese es el punto que quiero tocar. No que si estaba hablando divinamente, si estaba actuando divina, no, estamos hablando de lo que define el ser. Tú, Sí, porque, quizá porque ahí está ontológicamente mal, como persona, ahí está mal, porque tú no puedes definir a Dios simplemente por una característica, pero encima lo está definiendo por una característica, como te digo, que si no se puede. solamente le Dios, pertenece a Dios, no, pues. no, pero yo no estoy diciendo que tan solo es divino. Ya, Estoy pues diciendo que, tu base está arraigada en que si Jesús era divino, entonces era Dios, no, porque los profetas igual actuaron con poder divino y resucitaron pero muertos, es que parece que también tú te olvidas del punto. Estamos hablando de lo que define el ser ontológicamente. ¿Qué define el ser de Dios? ¿Qué es lo que lo hace divino? ¿Qué es lo que lo define como Dios? ¿Qué lo hace diferente a ti, a mí, a no, cualquier pero en el criatura? caso de Es Dios no es divino. simplemente, no, porque no es un error, es una ambigüedad.
porque Dios no es que ya yo soy hombre, soy humano, sí, porque soy hombre, soy humano por esencia. Algo divino está relacionado con Dios, entonces es ambiguo decir que Dios es divino. No, pues si es Dios, es obvio que todo lo que tenga que ver con Él va a ser divino. Él es Dios, divino viene de Dios. Entonces todo lo que tenga que ver con Dios es divino. Algo que salió de Él es divino. No estamos hablando de las mismas, que estás confundiendo categorías, porque yo te estoy hablando de lo que define el ser de Dios. Llámalo divinidad, llámalo como quieras. Que a Dios no lo define su divinidad, pues, Guido. Es absurdo, porque Dios pero si es Dios, es divino, es obvio. Todo a partir de Bueno, Dios. eso precisamente lo define. Que sea Dios es porque es divino. El hecho de que sea Dios, eso justamente todo lo que está relacionado con Él es divino porque Él es Dios. No es que la divinidad como esencia, como característica le pertenezca a Él. No, si Él es Dios, todo lo que tenga relacionado con Él es divino. Su amor es divino, su compasión es divina, su poder es divino porque proviene de Él. Él es Dios. Estamos hablando, Elías, estamos hablando de lo que define ontológicamente a Dios. No estamos hablando de la... Estamos hablando de eso, entonces, divinidad pero no lo define ontológicamente. Céntrate en el punto. Estamos hablando estamos hablando de la sustancia de Dios. La sustancia de Dios es divina. ¿Estamos de acuerdo? Porque Él es Dios, por eso es divino. No es que sea una característica aparte de que Él también la tiene. Si Él es Dios, Guido, todo lo que está relacionado a Él es divino. Su gracia, su poder, todo lo que hace es divino porque proviene de Dios. No te olvides que divino proviene de Dios. Es que estás mezclando cosas porque estás diciendo, estamos hablando lo que define a Dios ontológicamente, pero luego... Búscate divinidad relacionado a Dios. Está bien, pero ocupa la palabra que quieras. Ya, si no quieres ocupar divinidad, ocupa otra palabra, pero yo me estoy refiriendo a eso, a lo que define a Dios como Dios. ¿Qué es lo que lo define? Ontológicamente, su esencia es divina. Eso es lo que lo define a Dios. Tu esencia no es divina, ¿cierto? La esencia de un animal tampoco es divina. La esencia de Dios, lo que lo hace Dios, que si no tuviera esa esencia no sería Dios, sería cualquier otra cosa menos Dios. La esencia de Dios, su esencia, su ser es divino, ¿ya? Pero déjame terminar la idea, calma. Entonces, si Dios es divino, tú dices, no, que todo lo que tenga que ver con Dios es divino. No, eso ya sería un adjetivo, ya un adjetivo. Eso es divinidad, adjetivo. Pero yo no estoy hablando del adjetivo divinidad. Estoy hablando de lo que define a Dios como divino, un concepto divino, ¿ya? Entonces tendrías que ocuparte tú otro concepto, que tú estás usando el concepto de divinidad de mala manera, no es el concepto apropiado para lo que tú Pero de mala manera, ¿según quién? Según la RAE, porque divinidad es un adjetivo, no es un sustantivo. Estamos estudiando teología, estamos en el plano teológico. La RAE puede funcionar para cualquier otra cosa, menos para temas teológicos. Es como que yo usara mis conceptos en la rama de medicina, por ejemplo. Pues estamos hablando en términos teológicos, y la teología es una ciencia que estudia... La Trinidad también se ampara en la RAE para decir que son tres personas. Entonces lo mismo, si vamos a ocupar conceptos que son de nuestro lenguaje cotidiano, que también son aceptables por nuestro lenguaje, sí, por la RAE, pero no puedes apelar, no apeles a una definición tan básica como la que podría traer la RAE en términos teológicos, pues, en una rama que no tiene que ver, que no es su expertise. O sea, si va a echar mano a un concepto... Lo que tú estás intentando apuntar, yo te entiendo tu visión, pero no es el concepto divino que a ti te favorece o que te sirve. Quizá en ese aspecto, si tú quieres apuntar a la esencia ontológica de Dios, te sirve más el concepto, el atributo de amor. Porque efectivamente, amor es un sustantivo, amor. Dios es amor. ¿Viste? Y también justamente amoroso. Pero no, divino, la divinidad, esencia, porque estamos tratando en divino, este punto eso. La divinidad. Y tú lo que pretendes decir... divino, si tú lo aplicas en cualquier forma gramatical o expresiva del lenguaje, divinidad y divino es un adjetivo, define una cualidad. No pero en el caso, ya, te lo cedo, es un adjetivo, pero en el caso de Dios no es un adjetivo externo de Dios, es ontológicamente divino. Es igual, lo comprendo y lo comparto, lo mismo que el amor, la misericordia. Ya, ahora yo te pregunto, bueno, lleguemos a ese punto, ahora yo te pregunto a ti, ¿Dios puede dejar de ser Dios? No, pues no puede dejar de ser Dios. Ya, eso quiere decir que es un elemento ontológico de Dios, que si no tiene ese elemento ontológico, la divinidad ya no es Dios, deja de existir, porque Dios es divino. Te fuiste la cámara. Ya sigamos. Ok, ahora sí. ¿Dónde quedamos? Bueno, si tú y yo coincidimos
de que Dios no puede dejar de ser Dios, obviamente porque hay una cualidad, ¿cierto? Un atributo incomunicable de Dios que es la divinidad, lo que define a Dios. Si Dios no fuera divino, no existiría, no sería. Así como tampoco, si no tuviera amor o no fuera amor, no sería, no existiría. ¿Ya? Ahora, entonces dime, si Dios no puede dejar de ser Dios, estamos bien hasta este punto. ¿Por qué dices que no Dios puede ser Dios? Porque tú dices que Jesús en un punto A no era Dios, pero en un punto B es Dios. Entonces, ¿cómo? Es que, Explícate. mira, yo pienso que efectivamente, retomando un poquito el último punto que estamos viendo del tema ahí, creo que efectivamente no te favorece el concepto de divinidad para como tú lo estás presentando dentro de los atributos que son esenciales ontológicamente en Dios, como su amor, su poder. Divinidad, el momento que incluso tú dices que no es comunicable, sí es comunicable, por lo tanto no puede ser un atributo que solamente le pertenezca a Dios, porque es como tú estás tomando el concepto divino o divinidad como algo milagroso, por ejemplo, un milagro milagroso. Entonces no todo lo que es milagro milagroso es Dios mismo. Dios también justamente puede transmitir ese poder y alguien hace un milagro. Entonces, eso fue algo milagroso, pero eso no lo convierte a esa persona o donde estuvo ese milagro que está yo ahí. No, fue a través de Dios que se hizo. Entonces, su divinidad también se puede comunicar. Como dije, muchos personajes bíblicos que también actuaron de forma milagrosa y fue justamente algo divino que se vio, que se presenció. Entonces, insisto, divinidad no te favorece, quizá A amor ver, puede ser. Amor puede ser algo que solamente le compete a Dios y lo define a Él por esencia. o Divinidad es sea, algo que, ¿sí? tú estás diciendo que Dios puede convertir a alguien en divino en los mismos términos No, te estoy que diciendo Dios que es divino. por eso que este es tu problema. Tú estás como comprendiendo que en Pero Dios es ambiguo decir que Dios es divino, Guido, bajo mi no comprensión. es, no es Es ambiguo ambiguo. porque divino proviene de Dios. Entonces, si él es Dios, es ambiguo Pero, a decir que ver, es divino. mira, yo te estoy hablando divino, o estoy ocupando el término divino en los mismos términos que estoy ocupando divino en el caso de Dios, Dios Padre. Dios Padre, ya coincidimos y llegamos a buen puerto de que Dios Padre, ¿cierto? Es divino, ontológicamente es divino, ¿o no? Bueno, tú has llegado a esa comprensión, pero yo insisto, yo a Dios Padre, o a Dios, no lo considero como que sea divino. Porque, Ah, no es o divino. que sea válido usarle ese atributo en Dios, que Dios es divino, ¿no? Pues si él es Dios, no necesita ser divino, él es Dios. Todo lo que está relacionado con él, lo que emana de él, Ya, esto es divino, porque ah, divino ya, viene de ya. Dios. Bueno, ahora está redefiniendo el concepto porque llegamos a un punto de acuerdo de que Dios, lo que define a Dios ontológicamente su ser, era divino y no podía dejar de ser Dios. Hasta ahí estábamos bien, No, ¿verdad? estamos claros que no puede dejar de ser Dios, pero cuando yo comienzo he Ya, dicho claramente que yo la divinidad la veo como una cualidad, una característica, ¿ya? pero, a ver, Que hilando fino, como estamos te ahí digo, claro. A es ver, como es que yo no, aplicarla a Dios. Elías, es que te contradices porque primero estás diciendo que Dios no puede dejar de ser Dios. ¿Mm? Pero luego dices que la divinidad la ves como una cualidad o una característica. Entonces, si fuera una cualidad o una característica, Dios podría dejar de ser Dios. No, porque es que pasa que ahí está el error. Tú estás confundiendo la divinidad, ¿no es cierto? Que es algo que, insisto, etimológicamente en su esencia proviene de Dios. No puede existir el concepto de divinidad si no existe Dios. No puede existir el concepto amoroso si no existe el amor. Entonces, una cosa viene de la otra. Entonces, para mí puede ser ambiguo que decir que Dios es divino porque todo lo divino tiene que ver con Dios. Entonces, decir que Dios es como decir Dios es Dios dos veces, Dios es divino. Por lo tanto, No, la divinidad no puede definir a Dios. Al contrario, todo lo que tenga, lo que esté alrededor de Dios, lo que sale de Dios, eso estoy, es divino, porque viene de él. los términos, ya te expliqué, ¿Mm? y partimos de esa base. El término de divinidad lo estamos aplicando como se lo aplicaríamos a Dios. O sea, Dios, pero déjame terminar la idea. Tú dices que Dios es divino, o sea, tú dices que Jesús al resucitar es divino o es Dios en los mismos términos que Dios es Dios o no. ¿Estamos hablando de la misma categoría para ti? ¿O Jesús es No, Dios yo diferente a justamente, como Dios es Dios? no, vamos por parte. Yo justamente por lo mismo, dado esta discusión que tenemos, esta diferencia, es que yo perfectamente en Jesús, como en cualquier otro hombre, obviamente la Biblia enviada por Dios, yo puedo aceptar que sea divino, o que tenga divinidad.
¿ya? Porque para mí divinidad efectivamente es una característica, es una cualidad que proviene de Dios, ¿ya? Que tiene relación con Dios. De ahí viene el concepto. Y para mí efectivamente la disyuntiva va a estar en que, insisto, Jesús, tanto en su manifestación carnal, en su ministerio terrenal, como por resurrección, siempre fue una manifestación de Dios. Para mí no fue Dios mismo que descendió del cielo a la tierra. Eso es imposible. Ni siquiera los cielos lo pueden contener, dice Salomón. ¿Cómo esta tierra lo va a contener? Entonces, justamente, como Dios no puede, en su esencia, ontológicamente, en su sustancia, descender con plenitud, en todo su esplendor a la tierra, porque acá vivimos en un mundo con una creación que es finita, que es temporal y espacial, y Él trasciende todo eso, Él debe manifestarse. Y esa manifestación justamente fue 100% humana en su encarnación, y luego justamente recibió investidura, poder, más autoridad, más atributos, como dijo Jesús, toda potestad me da ahora. ¿Ya? Y O eso sea, cambió. Hubo un antes y un después en cuanto a su deidad, sus características, ya su forma, como o sea, pero Dios para ti nunca entonces, cambió. Dios siguió estando arriba, nunca cambió. Su ya. sustancia, su ser, Entonces, sigue estando arriba. a ver si entiendo. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos a Jesús, que es solo humano, solo Hombre, naturaleza 100%. humana, 100% hombre, o verdaderamente hombre. Y luego de la resurrección, sigue siendo hombre, pero ahora ya se le añade una cualidad divina, pero no es Dios como tal. O sea, no es Dios Jesús entonces. Que siempre ha sido una manifestación de Dios, pues, porque tú Pero es imposible es que otra tengamos a Dios pregunta. como tal acá, es imposible que tengamos a Dios en plenitud Ya, acá. entonces Simplemente Jesús no es cambia su Dios. forma, como se manifiesta, Ya, es el pero mismo Dios. escúchame, pero te estoy haciendo una pregunta puntual. No te vayas por las ramas. ¿Jesús resucitado es Dios o no es Dios? Es una manifestación de Dios, siempre sigue siendo una manifestación Pero de la Dios. pregunta es otra, Elías. No te vayas por las ramas. ¿Jesús, después de resucitado, es Dios o no es Dios? Manifestado como hombre. Porque si yo digo Dios así a seca, no puede ser Dios mismo a seca, porque Dios no es de carne, no es de hueso, no tiene Entonces forma. tu respuesta tendría que ser, no es Dios. En su estado original, esencial, no, porque Dios es invisible y es espiritual. Y a Jesús lo vieron, lo tocaron, lo palparon, incluso fue O sea, resucitado. no es Dios, no es Dios. Es Emmanuel, Dios con nosotros, a través de la forma corporal, física de Jesucristo. Pero es que es todo enredado en tu postura. Eso es fácil Porque, de entender. Pues, yo siempre he explicado no, que porque el origen es Dios es un ser espiritual, ya es invisible. Pero la pregunta es simple. Por lo tanto, ¿Jesús es Dios en algún momento o no es Dios? Ya sabemos lo que es Dios. ¿Qué caracteriza a Dios? Es un ser omnipresente, un ser trascendente, un ser que todo lo sabe. ¿Jesús no es Dios o es Dios? Esa es la pregunta. Sí, pues es su manifestación, es la manifestación de Dios. Yo no te estoy preguntando qué es Jesús, te estoy preguntando si Jesús es Dios. Y la respuesta es sí o no. Pero que yo te respondo como dice la Biblia. La Biblia no simplemente dice Dios, es Dios manifestado en carne. Eso te dice claramente la Biblia. 1 Timoteo 3:16. Ya, entonces, Dios si nos sujetamos a esa definición, si nos sujetamos a la definición que acabas de dar, que Jesús es Dios manifestado en carne, ¿en qué sentido Jesús es Dios? Entonces, ¿por qué dices que es Dios, pero no puedes afirmar de que es Dios? Porque dice, Jesús es Dios manifestado en carne. Pero por otro lado, no puedes afirmar que Jesús es Dios, porque en ningún momento me dijiste, sí, Jesús es Dios. Pero por otro lado dice, y te contradices con tus palabras, porque dice, Jesús es Dios. Dios manifestado en carne. Bueno, ¿es Dios o no es Dios? Decídete. Sí, pero te acabo de decir, porque a Dios nadie lo puede ver jamás. Primera, Juan 1, entonces no es Dios. Pues, ¿cómo vamos a ver a Dios si es invisible? Entonces, ¿cómo dices que Jesús es Dios? Pero si estás diciendo tú, Jesús es Dios manifestado en carne. Sí, pero Dios, efectivamente, y es necesario hacer esa distinción, porque Dios ontológicamente, como acabamos ya de definirlo, su sustancia es invisible, no puedo verlo. Entonces, yo no puedo decir que aquí está Dios. Dios no se puede ver porque es invisible. Entonces no es Dios, Sí, pues Dios manifestado en carne, para poder verlo, para poder interactuar con nosotros, Él debe manifestarse de un modo que nosotros no lo veamos. Entonces, ya, si no es Dios... Muchas veces he citado este ejemplo que nunca te ha gustado, pero he citado ese ejemplo cuando Abraham, con Moisés, perdón, la zarza ya. Sí, pues habló con una zarza, pero no habló con Dios, sí habló con Dios, pero a través de una zarza. Pero no podemos decir que Dios está es otra cosa, ahí hay un instrumento. Es lo mismo, Dios se valió de la... No es lo mismo, porque aquí Dios no está usando a Jesús, no está usando a Jesús. Jesús no es que, ay, úsame Dios.
No, como le dije al Jesús principio, es una Jesucristo es su persona, manifestación tiene final y única. personalidad, es una Sí, pues. persona, no es La zarza también tiene no es una personalidad, pues. zarza. La ¿Ah? zarza también, la zarza también habló como una persona con Entonces, personalidad, pues. No según habló tu como una voz, sino con razonamiento, entonces la zarza tendría que llamarse, la zarza es Dios manifestado en zarza. Obviamente, Moisés habló con Dios, a través de una Pero zarza. ¿cómo va a ser Dios manifestado en zarza? Esa zarza es Dios manifestado en zarza. No, Pero Dios se valió de la zarza para manifestarse, pero no quiere decir, es diferente acá, en este caso es es lo Dios mismo, porque la manifestado en zarza fue carne. una manifestación de Dios. Moisés, te pregunto, ¿habló con la zarza o no? No, fue un medio, un Ya, medio. y que lo mismo acá, pues, Es diferente. Jesucristo justamente, no, lo mismo, acá es su manifestación plena y final. Porque si, así como dice Hebreos, hablando de muchas formas, nuestros padres antiguamente, Dios manifestándose de muchas formas, hoy en día nos habla en hijo. Y ojo, el original dice en hijo, o sea, la forma de hijo. Esta vez ya se valió de eso mismo, se encarnó, tomó la misma forma que nosotros, una forma humana, carnal. Pero siempre ha sido Dios. Como antiguamente habló por profetas, por sueños, por visiones, que la nube, que la zarza, ahora habló justamente en forma corporal y vívida, que es un hombre, un cuerpo humano. Pero siempre ha sido el mismo Dios. Y entonces, ese texto que habla de que el mismo que estuvo, el que descendió era el mismo que ascendió, ¿cómo se puede explicar eso, Lía, entonces? Siempre que ¿Sabes Jesucristo de qué texto estoy hablando, no? puede ser en 1 Pedro 3:18 o puede ser Colosenses. Efesios 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles y bla, bla, lo que continúa. Pero el texto específico del versículo 10, que dice, el que descendió es el mismo que también subió. Sí, pues, ontológicamente estamos ¿Cómo claros que. explica eso entonces? Sí, porque si yo te he dicho muchas veces que Jesucristo, acá encarnado, es el mismo Jehová, es el mismo Dios, es el mismo verbo del Antiguo Testamento. Incluso las profecías que anunciaban que Jehová vendría, que Jehová salva, fuera de mí no hay quien salve, no son aplicadas a Jesús. Por lo tanto, es el mismo ser. Antiguamente, antes de su encarnación, se llamaba Jehová, se llamaba la Menra, la palabra, el logos, el verbo. Después ese Ya, mismo logos y cómo se encarnó. entonces no, Ontológicamente es el mismo. a ti no te causa ruido ahí? Porque si Jesús no es Dios, convengamos que no es Dios, ¿cómo entonces Eso. puede trascender en el tiempo? Si eso es una virtud o una cualidad de Dios mismo. Por eso, justamente, ahí la disyuntiva estaba en la Trinidad. ¿Cómo entonces puede decir que si Jesús era Dios en todo momento, cómo está limitado de conocimiento, de gracia? ¿Cómo dice Lucas que iba aumentando No, según Dios no puede la aumentar? pregunta es otra. ¿Cómo es que tú dices que el mismo que descendió fue el mismo que ascendió? Y ese mismo trascendió en el tiempo, o sea, estaba antes de que Abraham estuviese, y, Sí, o sea, pero no es Dios, pero vive y trasciende en los es que, tiempos. sí, porque ¿Cómo? eso te lo he Entonces, explicado, ¿cómo dices tú que no es Dios? lo hemos conversado otras veces, en otras conversaciones anteriores. Es lo mismo, te lo paso a explicar nuevamente. Como Dios en su esencia, su estado original, esencial, ontológicamente, es un ser invisible, ¿no es cierto?, espiritual, ya que trasciende todo el tiempo y espacio, y cuando creó, ¿no es cierto?, ya la creación misma, debió justamente actuar de una forma, debió hablar, dice que dijo Dios, esta palabra, la menra. Entonces se oyó su palabra, interactuó. Todas las visiones que tenemos en la Biblia, que muchos han visto en el trono a uno sentado, Jehová, ¿no es cierto? Ese no puede ser Dios mismo porque Jehová no lo ha visto, a Dios. Entonces, si Jehová justamente, o ese menra, o ese logos, o ese verbo, es la manifestación que Dios siempre ha usado. ¿Cómo Él se ha manifestado con esta creación? Pero Esa Elías, a manifestación. ver, tú dices que la zarza es una manifestación de Dios, pero la zarza murió, o sea, nació, se desarrolló y murió. No existe la zarza. Pero aquí tenemos un personaje, una persona, Jesús, ¿cierto? Que trasciende el tiempo. Si no es Dios, Jesús, ¿cómo explicas eso? Entonces, ¿qué es Jesús si no es Dios para trascender en el tiempo? Porque está desde antes que Abraham fuese, Sí, pero estamos claros que estaba se antes. encarnó, bajó, y es el mismo que estaba arriba, el que bajó y estuvo con nosotros. Sí, pero que Entonces, antes si no es Dios, ¿qué es?
¿Qué es? Pero antes de Abraham no era Jesús, pues no era el Hijo, era el Logos, era el Verbo. Pero sí, tú mismo dijiste que es el mismo ser, independiente cómo se llame, Elías, no te queden esas cosas Ya, que pues, no estamos tienen claros. ningún sentido. Sí, pues sí, Dios trasciende porque es espiritual, pues, Guido, si en el fondo, el que Estamos hablando del verbo, no de Dios. Estamos hablando, ¿qué es el verbo si no Dios, ya? O sea, o si no divino, para que no te cause confusión, que trascendió desde antes de que Abraham fuese hasta la eternidad. ¿Qué ser que no sea Dios puede tener esas cualidades no, de sí, era trascender Dios en el mismo. tiempo? Era ¿Ah? Dios, pero insisto, era Dios, pero es una manifestación de Dios, pues si Dios sigo Pero existiendo. bueno, pero si estás diciendo que era, a ver, si es, o es Dios o no es Dios. No hay un Dios, término Guido, pero medio, Elías. Dios, pero Dios siempre ha necesitado, como digo, manifestarse de alguna forma, poder verlo, escucharlo, No te sentirlo. ves. Ya, entonces si Jesús es Dios de la misma manera que Dios, po. Entonces, ¿cómo dice? Ahí está, Entonces no entiendo cómo. Entonces no me ahí está cuadra, la Elías, diferencia. Mira. porque si tú dices que Jesús es Dios, ¿ya? Porque acabas de decir que Jesús es Dios. ¿Cómo entonces en un momento de la historia Jesús ya no es Dios? Si empezamos la conversación aclarando de que Dios no puede dejar de ser Dios, pero en ese caso de Jesús sí puede dejar de ser Dios. ¿Cómo Es que no, no? ¿Hay, es que hay contradicción ahí? por eso tú confundes a ser mismo, a su esencia, su sustancia, con sus manifestaciones. Entonces yo insisto, Dios trasciende nuestra creación, trasciende el planeta Tierra, trasciende el universo. Es una mente suprema, un ser invisible, cierto, y espiritual. Cuando Él justamente entra acá a nuestra creación, entra a nuestra dimensión, entra como Jehová, entra como el Logos, como el Verbo, como la Benra, como quiera llamarlo la Biblia, como lo llaman de diferentes formas, y acá en el Nuevo Testamento entra como Jesucristo. Es Dios entrando a nuestra dimensión que adquiere, ¿no es cierto?, la manifestación, la forma de Jesucristo. Pero Dios sigue estando en su esencia arriba, donde trasciende todo, el tiempo-espacio. Nos vemos a Dios en todo su esplendor, limitarlo solamente No, aquí. pero, Estuvo ahí, pero no va a Elías, internet, como todo Dios. Tú Entonces, estás diciendo que Jesús es Dios. No estamos hablando de Dios, el Padre. Estamos hablando de Jesús. Y tú dijiste que Jesús era Dios. Por eso trascendía el tiempo. O sea, era antes de Abraham y también hasta la eternidad. Entonces, si Jesús es Dios, estamos hablando de Él como Dios. No de Dios como Dios. Estamos hablando de Jesús. Y si tú dices que Jesús es Dios, entonces, ¿cómo en un momento del tiempo, de toda su trayectoria, ¿cierto? De principio a fin, porque Él no tiene principio, tampoco tiene fin, pero en un momento determinado perdió su divinidad, ya dejó de ser divino, dejó de ser Dios. porque es cierto que tú estás confundiendo, nuevamente vuelvo al ser ontológico de Dios con sus manifestaciones, con su modo que Él interactúa con la creación. Aunque para ti nunca has logrado comprender el ejemplo que te he dado de la zarza, lo piensa en la nube, piensa en la columna de fuego. Pregunto, ¿Dios tiene espinas? No, pero en ese momento justamente interactuó con Moisés a través de esa zarza. Entonces, una cosa es separar Pero, a justamente ver, es que no haga ese manifestación ejemplo, de su esencia. porque Elías, la zarza, no, tú no dices que la zarza es Dios. ¿Tú dices que la zarza es Dios? En ese momento era Dios hablando a través de una zarza, pues, Guido. No, Si te estoy Moisés no preguntando habló de otra zarza, cosa. La zarza, te estoy preguntando otra cosa. Jesús es Dios, ¿cierto? por eso, yo te respondo lo mismo. Ya, pero Jesús es espérate, Dios po. en el mismo sentido de que Moisés habló con Jehová a través de una zarza. En ese No, te mismo estoy haciendo sentido, otra esa zarza pregunta. era Dios. Jesús es Dios. Contesta, ¿Jesús es Dios, sí o no? En el mismo sentido que la zarza era Dios en ese momento. Ahí está la respuesta. No, Si tú dices que la no, zarza no es porque Dios, entonces Moisés entonces no está es en mirando, el hablando mismo con una... sentido. No es en el mismo Mismo sentido, sentido, porque porque en ese la momento zarza, Moisés habló con zarza. ya, pero eso es un instrumento. Estamos hablando de que Jesús es un ser que estuvo de antes que Abraham estuviese, La la diferencia zarza está no. justamente, la diferencia está en eso, en que hasta ese Entonces momento Dios son dos, usó... pero por eso son Bueno, dos, es un ejemplo que no tiene nada que ver con el otro, así que viene yo al que tú lo viene al descarto caso porque es mal justamente... ejemplo. Oye, te escucho un poco chicharreando con chicharreo tu audio, pero viene al caso No, porque si no es mi audio funciona bien, creo yo, ¿o no? o sea, que puede ser mi celular que acá el parlante escucha un poco que chicharrea. Viene al caso porque en ambos el punto es el mismo, ambos son manifestaciones de Dios. Ya Dios se está manifestando. Ahí es una zarza, como dices tú, ¿cierto? Es un elemento exterior, algo, un tercero. Acá no, acá el mismo se hizo carne, tan claro que hay una distinción notoria ahí, pero lo deja de ser una manifestación de Dios, porque Dios de todo modo, con todo su esplendor, su forma suprema, invisible, espiritual, sigue estando arriba.
Él nunca va a descender acá porque justamente él lo llena todo. Por lo tanto, acá, ¿cierto? Usó un elemento exterior, una zarza. Usó Sí, pero es que acá tienes un problema. Acá tienes pero un acá problema, justamente porque dice, cuando claro, Dios usó a la zarza, porque cuando Dios usó a la zarza, Elías, es diferente. Porque cuando Dios usó a la zarza no, tú nunca pudiste, en ningún momento pudiste decir la zarza es divina. En este caso, estamos hablando de que Jesús es Dios, Jesús mismo, ¿ya? sí, Entonces, sí, pero déjame terminar la en ese idea, caso no puedo decir que Moisés tuvo una pero experiencia dame un divina. segundo, déjame terminar la idea. Si Jesús es Dios, entonces hablamos en los mismos términos de Jesús que del Padre. O sea, Jesús es tan Dios como es Dios el Padre. Porque no puede ser menos Dios, poquito Dios, más Dios, un poco menos Dios. No. Ya, pues, de todos modos, mira, para cerrar la idea, insisto, que a ti tú no logras diferenciar a Dios mismo como ser de su manifestación, o cómo Él se manifiesta. Entonces, para ti, cuando tú ves una manifestación de Dios, para ti debe ser sí Dios mismo en todo su esplendor. Y esa es la diferencia entre tú y yo, pues yo perfectamente puedo comprender que Dios, siendo trascendente, puede perfectamente acá estar, ¿no es cierto?, entre comillas, hasta limitado por el tiempo-espacio, porque es una manifestación de Él, se está manifestando. Y eso no lo hace inmutable porque sigue estando arriba. Su esencia lo llena todo el Pero, cielo. pero Por es lo que tienes tanto, un yo no puedo problema. justamente... Tienes un problema porque estás diciendo que Jesús, o sea, tienes un problema porque Jesús estuvo desde antes que Abraham estuviese, es el mismo que ascendió, el mismo que descendió y está Sí, pero no eternamente. estuvo como Jesús, pues, Guido. No estuvo como Jesús. Antes que naciese en Mateo 1, justamente arriba era el verbo. No era el Hijo, no era Jesús arriba. Pero es el Era el mismo ser, verbo, el logo, la palabra, la mendraza. es el mismo ser, da lo mismo, es el El mismo mismo ser. ser, justamente, el mismo Dios, el mismo ser. Ahí te comparto, el mismo ser, el mismo Dios. ¿Y Puede ser cómo, una segunda persona, cómo una tercera persona, entonces? el mismo ser. No, el mismo ser, el verbo, Jesús, el Cordero, es el mismo ser, a eso me refiero. ¿Cómo El mismo entonces ser explica que que, cambia de forma, de ya, manifestación. pero es que cómo entonces si Jesús, el verbo es Dios, porque incluso en 1 Juan 1:1 dice que el verbo es divino, y también hay otro texto en, si no me equivoco, en Efesios o en Colosenses 2:7 que dice que en él habita la plenitud de la deidad, hablando de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que en algún momento dejó de ser Dios? Eso es lo que tú no puedes explicar, porque si ¿te fuiste? Aquí Sí, estoy. Es que no, es muy molesto el sonido, Elías. Se te fue.